Buen día, yo soy el profesor Mario Iván de Jesús y en los siguientes videos vamos a ver un trabajo sobre el método de cascarones cilíndricos. ¿De qué se trata este método? Este método sirve para sacar el volumen de funciones a través de un nuevo método, el método de cálculo integral, que permite evaluar cilindros en sólidos de revolución. En ciertas situaciones es el único válido. Este método sirve cuando las funciones son polinómicas y cuando el método de los cilindros o el método en realidad, el método de las arandelas o el de los discos no funciona, ya que la función presenta curvas. Por ejemplo, tenemos una función que está dada por menos 3x cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1, que sería esta función, la que ven en rojo, en el primer cuadrante, así sería esta, con la recta vertical 3. Acá hacemos girar sobre el eje Y y vemos cómo se forma el sólido de revolución. Lo que en realidad queremos sacar es todo el volumen que se ve generado acá. Como verán, la función se presenta como una budinera o como un plato que está hundido y tiene distintas curvas. Para calcular el volumen se podría pensar en utilizar el método de las secciones transversales, secciones horizontales que vayan desde el 0 hasta donde llegue la función. Pero ¿qué pasa con este método? Primero, que hay que despejar la x para poder hallar con ese método. Y segundo, que la función presenta distintas curvas donde hay distintos tipos de radios. Cambia los radios. No sabemos cuál es el radio 1, cuál es el radio 2 o cuál es el radio 3. Acá vemos claramente lo que yo quiero explicar. En la base es un cilindro, como un plato. Pero si seguimos elevando a la función en arandelas, esto se va a convertir en una arandela, en un plato pero con un hueco. Entonces, ¿cuál sería el radio 1? Si tomamos este como el radio 1 o estos tres, acá hay tres tipos de radio. ¿Cuál sería el radio 1, el radio 2, el radio 3 para poder evaluarlo? Además, ¿cómo se despeja esta función? Es muy complicada para pasar en función de y. Despejar la x de esta función llevaría tiempo y lo que estamos buscando es que todo esto sea más sencillo. El cálculo del volumen a través del eje Y o a través de un eje corrido sea más sencillo. Acá vemos que cómo se va sacando el método del cilindro. Desde la base hasta llegar a la completa función, donde tenemos el sólido se va reproduciendo y hacemos la sumatoria de los volúmenes de los cilindros. Y acá vamos a ver ya un ejercicio. Como verán, aquí tenemos la función graficada, que es menos 3x cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1 y la recta vertical x igual a 3. Lo que vamos a hacer es que esta función gire alrededor del eje Y, generando un sólido de revolución. La función más o menos va a quedar determinada como una especie de budinera, excepto que tiene esta pequeña curvatura para arriba. El área que vamos a determinar está dada debajo de la función. En este caso, porque la función se presenta así. Pero va a ser todo este área que vamos a sacar. Y al hacer girar va a ser un volumen. ¿Qué vamos a decir? No podemos sacar a través del método del disco o de las arandelas, ya que la función presenta un grado de complejidad para despejar x, y también que no sabemos cuándo va a ser arandela y cuándo va a ser disco. Entonces hay que buscar un método nuevo y más sencillo, que es el método de los cascarones cilíndricos. ¿Qué decimos entonces?
que si podemos sacar el volumen de un cilindro típico, de un cilindro común, cualquiera, tomamos cualquiera de la función, entonces después, haciendo la sumatoria y luego el límite, llegando a una integral, podemos sacar el volumen completo de la función, o sea, la del sólido. Este sólido, aunque muy pequeño, tiene un pequeño grosor. Acá yo lo hago bastante brusco, como para que se vea que esto tiene un grosor. Este cilindro está determinado acá y tiene un grosor. Este mismo cilindro está aquí graficado, donde podrán ver que esto tiene una altura, que esta altura va a ser igual a f de x, va a estar determinada por f de x. ¿Tá? Tenemos dos radios. Tenemos el radio que llega hasta afuera, que va a ser el radio 2, y el radio que llega hasta este punto, aquí, que va a ser el radio 1. Lo que estamos tratando de determinar es el volumen de lo que queda determinado en esta pequeña área, dentro de los dos cilindros. Entonces, ¿qué hacemos? El volumen del cilindro que está afuera menos el volumen del cilindro que está por dentro, determinando la función del cilindro, que sería el volumen dado por pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, tomando al radio como el radio 1 y el radio 2, hacemos la resta entre el cilindro que está afuera y el cilindro que está dentro. Decimos entonces que el volumen va a estar dado por el volumen 2 menos el volumen 1. Esto podemos sacar. Vamos a ponerlo aquí, donde tiene que ir radio 2 y radio 1. ¿Tá? Este volumen va a ser pi por radio 2 al cuadrado por la altura menos pi otra vez por el radio 1 al cuadrado otra vez por la altura. Sacando factor común, la altura y pi, va a quedar así: pi por altura por radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. Como verán, esta expresión polinómica es una diferencia de cuadrados, la que podemos dejar así: volumen va a ser igual a pi otra vez por radio 2 más radio 1, ¿tá? Por radio 2 menos el radio 1. Lo que vamos a hacer ahora no afecta en nada a la función. ¿Por qué? Porque vamos en una parte de matemática a esta suma, la vamos a dividir por 2 y le vamos a multiplicar por 2. Como verán, no afecta en nada a la función, a la fórmula, porque esto se puede simplificar. Pero sí determino que esto va a ser un radio promedio. ¿Qué significa? Este, que vamos a empezar como el radio general, va a ser, fíjense, es la suma de los dos radios dividido 2. Entonces va a ser un radio que queda justo en el medio del cilindro que estamos buscando. Fíjense que cuando hacíamos el área trabajábamos con extremo derecho, extremo izquierdo y extremo medio, o el medio. Para no trabajar con eso, en vez de trabajar con radio 1, que sería el extremo derecho, radio 2, que sería el extremo, radio 1, que sería el extremo izquierdo, y radio 2, que sería el extremo derecho,
trabajamos como trabajamos con el punto medio. Entonces esto va a ser el radio o punto medio que vamos a tomar. Esto que está acá es la diferencia entre radios. ¿Tá? Esto va a ser el ancho, que lo vamos a tomar como delta R, en este caso delta R. Y esto quedó determinado como el volumen. Esto pasa como está. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula de lo que estamos tratando de sacar en la parte verde? 2 por pi por el radio por la altura por el ancho, sería en este caso el ancho. ¿Está? Esto determina que una circunferencia, esto va para la altura y esto es para el ancho. O sea, tenemos 3 unidades para sacar el volumen: longitud, altura y ancho. Ahí quedaría determinado. Después de esto vamos a sacar el límite, la sumatoria, después del límite y la integral. Como verán, acá está el cilindro que dibujamos anteriormente, donde quedamos que el volumen era igual a 2 pi por radio por altura por incremento de R. ¿Tá? Nosotros tenemos el cilindro. Esto acá sería 2 pi por radio. Acá marcamos la altura. Y el espesor sería la parte verde. La parte verde sería el espesor, en este caso, el incremento. Si seguimos desdoblando, lo partimos acá al cilindro y lo empezamos a desdoblar, va a quedar como una lámina, como una gran ladrillo finito. Entonces decimos que esta distancia es 2 pi por radio. Esto está acá, va a ser la altura, y esto que está acá, que viene de acá a acá, va a ser el incremento de R. Decimos entonces que R es X, la variable X. La altura es Y, o también f de X. Y el incremento de R va a ser el incremento de X. Entonces decimos que para sacar el volumen aproximado, hacemos la sumatoria de I igual a 1 a N de 2 pi por radio, que la va a ser X, un pi por X, por f de X, por f de X, por diferencia. Al sacar límite de n que tiende a infinito, de I igual a 1, de 2 pi por X, este 2pi lo podemos sacar como una constante afuera, 2pi, y va a quedar X por f de X por el incremento de X. Como verán, queda el límite. Al sacar el límite pasa a ser una integral. La integral de 2pi entre a y b, extremos cualquiera, de X por f de X por esto va a pasar a ser el diferencial de X. Entonces, todo esto, 2 pi por radio por X, es la circunferencia, f de X es la altura,
y el diferencial de x el ancho. Entonces vamos a marcar como esto la circunferencia, la altura y el ancho. Bueno, como verán, aquí tenemos la función graficada: menos x cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1, y la recta vertical x igual a 3. Como verán, acá lo que está en rosado es la función original, y al hacer girar alrededor del eje y queda determinada también esta parte, que es el reflejo de esta función, y vamos a determinar todo lo que está tachado o pintado, que es el volumen del sólido generado. Decimos que el volumen del sólido está dado por 2pi desde 0 a 3. ¿Por qué desde 0 a 3? Porque la función original parte de 0 a 3. Esta parte que viene hasta menos 3 es el espejo, es lo que al hacer girar llega a menos 3. Solamente por eso. De 0 a 3 de x por la función, que va a ser menos x cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1 por el diferencial. Lo que vamos a hacer es distribuir la x para todos los términos y nos va a quedar así. El volumen del sólido va a ser 2pi. 2pi sigue bajando siempre de 0 a 3, como dijimos, de menos x cuarta más 4x cubo menos 3x cuadrado más x. Todo esto por el diferencial de x. Vamos a integrar directamente. El volumen del sólido queda determinado por 2pi menos x quinta sobre 5 más 4x cuarta sobre 4 menos 3x cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 en el intervalo de 0 a 3. De 0 a 3. ¿Ya? Como verán, acá podemos simplificar el 3 con el 3, el 4 con el 4. Si aplicamos Barrow, acá el extremo superior 3 nos va a dar un valor, pero el término 0 va a quedar 0 porque todos los términos tienen x. O sea, simplemente hay que reemplazar por 3. Va a ser el volumen del sólido, va a ser 2pi por menos 3 a la quinta sobre 5 más 3 a la cuarta menos 3 al cubo más 3, a ponerle todo entre paréntesis, 3 al cuadrado sobre 2. Si nosotros hallamos esto completo, todo, nos va a determinar, eso ya le dejo para ustedes para que saquen con la calculadora, va a ser 99 sobre 5 pi. O 62,3 unidades cúbicas. Como verán, acá tenemos una nueva ejercitación donde tenemos que hallar el volumen del sólido generado a través del eje Y y definida por dos funciones. Una parábola que es menos x cuadrado más 4x menos 3, y la cúbica que está dada por x cubo menos 6x cuadrado más 12x menos 5. También tenemos dos rectas
verticales, que son x igual a 1 y x igual a 3. Acá vemos el gráfico claramente. Esta es la cúbica, está determinada acá. Esta es la recta vertical 1 y la recta vertical 3. Como verán, la función no descansa sobre el eje x, sino que está determinada por una curva que va a hacer que no podamos trabajar con el método de los cilindros. Entonces vamos a trabajar con el método, con el método de los cilindros vamos a trabajar, pero no con el método de los discos. Acá vemos cómo se va a generar el sólido al hacer girar a través del eje Y a la función en sus intervalos también. Como verán, el sólido genera una pancita, acá una pequeña panza, que se va distribuyendo. Genera un espacio hueco, como una copa, dentro, que no va a tener nada, que va a ser vacío. Como verán, acá vemos los cilindros. Estos cilindros son aproximados porque al tender a infinito el área no va a dar exacta, pero estos son los cilindros que sumándolos nos dan la función. Y acá vemos cómo se van formando uno a uno los cilindros cuando hacemos la sumatoria. No varían la ubicación respecto al eje Y, van armándose arriba y abajo las funciones. Vamos a trabajar con área entre funciones, volumen entre funciones, restando la de arriba menos la de abajo. Como verán, acá tenemos el otro ejercicio que nos decía que determinar el volumen del sólido determinado por estas dos funciones, una cúbica y una cuadrática, y dos rectas verticales que serían 3 y 1. Si nosotros hacemos girar esta función a través del eje Y, va a quedar determinado algo así. Una especie de copa vacía con todos los bordes. Lo que vamos a determinar es el área que queda acá. Todo este área y todo ese área que queda. Como tenemos dos funciones, tenemos que aplicar un paso anterior. Hallar la función, porque tenemos que hacer la función que está por encima menos la función que está por debajo. Entonces va a ser x cubo menos 6x cuadrado más 12x, acá falta una x, 12x menos 5. Todo esto menos la otra función que sería menos x cuadrado más 4x menos 3. Esto pasa como está. Y esto va a cambiar. Más x cuadrado menos 4x más 3. Vamos a juntar los semejantes. Es x cuadrado. Esos x cuadrados. X cubo está solo. 12x. Y los lineales. La función final nos va a quedar x cubo. Acá tenemos 6, menos 6 más 1 va a ser menos 5. 12 menos 4 va a ser 8. Y menos 5 más 3 va a ser menos 2. Esta es la función.
Ahora, cuando ya tenemos esta función, simplemente vamos a integrar el volumen del sólido tardado por 2pi, como ya dijimos. El intervalo va a ser de 1 a 3, de x por x cubo menos 5x cuadrado más 8x menos 2 por el diferencial de x. Vamos, hacemos distributiva de x. Hacemos la distributiva y va a quedar 2pi, voy a integrar de 1 a 3 como en el sólido, de x a la cuarta menos 5x cubo más 8x cuadrado menos 12 por el diferencial de x. Continuando, donde habíamos quedado, donde habíamos hecho la resta de las funciones y habíamos multiplicado por x, nos quedó esta función a integrar: x a la cuarta menos 5x cubo más 8x cuadrado menos 2x por el diferencial de x. Lo que vamos a hacer ahora es integrar directamente 2pi, el volumen, el sólido obviamente, x a la quinta sobre 5 menos 5x a la cuarta sobre 4 más 8x al cubo sobre 3 menos 2x cuadrado sobre 2 entre 1 y 3. Diferencial de x. ¿Estamos? Acá se puede simplificar. Se puede simplificar el 2, se puede simplificar nada más. No se puede simplificar nada más. Aplicando Barrow, esta diferencia, toda la suma, los procedimientos, la dejamos para ustedes. El resultado final sería 292 sobre 15 pi o 61,15 unidades